Hoy quiero hablarte de la importancia que tiene el poder de la gratitud en tu vida y en los resultados que tú quieras manifestar, ¿no? En aquello que tú quieras ser, hacer o tener. Es una parte que yo hace 7 años, cuando empecé a emprender, no comprendía cuando me explicaban el poder que realmente tenía la gratitud en base a los resultados que yo estaba obteniendo, ¿no? Yo por aquel entonces, hace 7 años, cuando comencé a emprender, me creía que todo dependía de las acciones que yo tomaba, ¿no? Y al final te vas dando cuenta conforme vas elevando tu nivel de conciencia y te vas desarrollando personalmente día tras día y vas poniendo aquellas cosas que lees, aquella parte teórica, las vas poniendo en práctica y las vas experimentando, ahí es cuando te das cuenta de qué te funciona y qué no te funciona para ti, ¿no? Y algo a lo que a mí me ha funcionado mucho, algo que sigo utilizando cada día y que cada vez intento ser más consciente y más agradecido, es justamente eso, ¿no? El poder de la gratitud, utilizar ese poder de la gratitud diariamente y constantemente para realmente atraer y manifestar en mi vida todo aquello que yo quiero, como te digo, ser, hacer o tener, ¿no? Y quiero que entiendas el poder que ejerce la gratitud realmente en los resultados que tienes y que no tienes, ¿no? Sabéis que siempre hablo del ser, hacer y tener, y la gratitud es una parte intrínseca del ser, ¿no? Va contigo, va dentro de ti, está dentro de ti, no está tanto en el hacer, ¿ok? Que también, ¿ok? Es una acción, ¿no? El agradecer y decirlo con palabras, el gracias, el agradecer cuando te vienen circunstancias a tu vida, ya sean buenas o sean malas. ¿Por qué? Porque al final entendemos de que el 100% de la responsabilidad y de la vida que estamos creando y todo lo que estamos manifestando en el plano físico procede de nosotros, procede de nuestros pensamientos anteriores, ¿vale? Entonces, partiendo de ese punto de partida, entendemos que la gratitud lo que hace es abrir, digamos, ese canal, ese puente, ¿ok? Con la fuente, ¿no? Aquello más grande que nosotros y aquello a lo que estamos constantemente conectados para que realmente se manifieste, como te digo, todos esos pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? Esa imagen mental que nosotros hemos creado de nosotros mismos, de aquello que queremos ser, ¿vale? Entonces, una vez entendemos todo esto y todo este funcionamiento, es cuando, como te digo, intentamos elevar nuestro nivel de conciencia e intentamos ser la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día conscientes, ¿ok? De esto que te estoy hablando, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que la gratitud, ¿ok? Influye muchísimo en los resultados que vamos a tener porque influye muchísimo en la manera en la que nos sentimos y en la manera y la atención y dónde estamos poniendo esa atención, entonces lo que vamos a hacer es repetirlo la mayor cantidad de veces posibles en el día, ¿no? Vamos a estar constantemente orando sin cesar y manteniéndonos en un estado de gratitud, como te digo, constante. Y hay muchas veces que no te vas a sentir agradecido, o que vas a estar enfadado, o que vas a estar en culpa, en vergüenza, en arrepentimiento, ¿ok? ¿Por qué? Por el sistema de creencias que tenemos. Entonces, la parte más importante, que ya lo he hablado en otros vídeos, ¿ok? Cómo desmontar y cómo desprender y cómo soltar ese sistema de creencias que nos ata, que nos limita y que muchas veces no es nuestro, la mayor parte no es nuestro, viene de nuestro entorno y de lo que nos inculcan desde nuestra infancia, desde pequeños, y eso lo que nos hace, como te digo, es arrastrar todo ese pasado, anclarnos a ese pasado y realmente no poder avanzar hacia nuestro futuro, ¿no? Hacia ese propósito que tenemos, hacia eso que queremos ser, hacer o tener. Entonces, la gratitud es súper importante porque mantener, como te digo, ese estado, esa actitud mental positiva, esa actitud mental de agradecimiento constante, lo que te va a hacer, como te digo, es tener abiertos los canales, es tener abierta esa autopista a la fuente, que es la que te va a traer todo lo que tú quieras manifestar en esta vida. Entonces, hay que ser más agradecido, ¿ok? Tanto con las cosas buenas como con las cosas no tan buenas, ¿no? Al final no hay bueno ni malo, simplemente es una percepción que tú tienes basada en tu sistema de creencias, ¿no? Como te digo, no existen las cosas buenas ni las cosas malas, simplemente que tú estás aplicando un juicio basado en la percepción y en las creencias que tú tienes sobre esa cosa. Por eso es tan importante entender que no es la cosa que pasa, sino cómo nosotros reaccionamos ante esa cosa, ¿no? Cambia la forma que tienes de ver las cosas y las cosas que ves cambiarán. El mundo que tú ves a tu alrededor cambiará. ¿Cómo? A través de cambiarte a ti mismo, a través de conocerte a ti mismo. Por eso es tan importante esa frase de conócete a ti mismo y conocerás el mundo y conocerás el universo, ¿no? Entonces, la gratitud, como te digo, tiene que venir de todos los pensamientos que tú has tenido, de toda creación mental que tú has hecho, ¿no? Las cosas siempre son creadas 3 veces. Primero las creamos en nuestra mente,
¿ok? Luego las clarificamos a través de nuestras palabras y a través, por ejemplo, de escribir en un papel. Y la tercera cosa es en el plano físico, es cuando las materializamos, cuando las manifestamos y las vemos en la realidad, ¿vale? Entonces, la gratitud juega un papel fundamental, ¿ok? En muchos escritos de hace miles de años en la Biblia y en miles de libros más, aparece que nosotros tenemos que dar las gracias por adelantado. Tenemos que, como te digo, ya vernos con esa cosa materializada. Tú nunca vas a obtener algo que no seas, por mucho que lo quieras y por mucho que lo desees. Tú simplemente vas a obtener algo que ya eres. Entonces, si tú solo obtienes algo que ya eres, cuando tú lo eres, ¿qué haces? Das las gracias. Aunque tú no lo seas, primero las cosas son creadas 3 veces, te he dicho. Y como las cosas son creadas 3 veces, primero las creamos en nuestra mente. Entonces, tenemos que crear esa película, esa imagen mental dentro, ¿ok? De esa supraconciencia, dentro de esa mente, dentro de esa quinta dimensión donde todas las cosas son creadas, para luego bajarlas a la cuarta dimensión, a ese sistema de creencias, ¿ok? Donde se sienta el molde y donde todas las cosas que son posibles bajan de la quinta hacia la cuarta y de la cuarta hacia la tercera, como te digo, en el plano físico, en el plano donde nosotros estamos viviendo y sintiendo esta realidad. ¿Ok? Entonces, teniendo todo esto claro, como te digo, la gratitud juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agradecemos en tiempo presente, no en futuro, yo no agradezco lo que va a pasar, yo agradezco que ya ha pasado, ya lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque yo en mi mente ya lo he visualizado y ya he creado esa imagen mental de esa persona que yo quiero ser, de eso que yo quiero hacer o de eso que yo quiero tener. Entonces, cuando tú das esas gracias por adelantado, como te digo, primero en pensamiento, luego en palabras y luego en acciones, cuando las 3 están alineadas es cuando realmente vienen los resultados. ¿Cuál es el problema? Que normalmente pensamos una cosa, la pensamos, la sentimos, creamos esa imagen mental, la agradecemos, pero luego somos incongruentes, tenemos incoherencia en pensamiento, en palabras, nos estamos quejando constantemente. ¿Por qué? Porque las circunstancias o el plano físico, lo que estamos viendo el día de hoy, no está, ¿ok? No estás experimentando eso que has creado en tu imagen mental. ¿Por qué? Porque todo requiere de un proceso, de un tiempo de gestación y no te das el tiempo suficiente que pase de ese pensamiento, ¿ok?, a esas palabras donde tú tienes que agradecer constantemente. En pensamiento, pues tienes que estar orando sin cesar, tienes que estar luego agradeciendo con acciones, reafirmando aquello que ya quieres ser. Por eso es tan importante que tú actúes y que tú ya seas esa persona que tú quieres ser. ¿Cómo? Actuando. Tú tienes que caminar, tienes que hablar, tienes que sentir, tienes que expresarte como esa persona, como esa imagen mental que tú has creado anteriormente. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, estás agradeciendo no solo con pensamiento, no solo con palabras, sino con acciones, aquello que tú ya eres, estás reafirmando. Entonces, es inevitable que después de una gestación, de un tiempo determinado, eso que tú estás reafirmando, ¿ok?, lo vivas y lo experimentes y lo sientas en el plano físico, en la realidad, en esta tercera dimensión, ¿ok? Entonces, ese es el papel realmente fundamental que juega la gratitud. Te va a mantener en un estado, en una actitud mental positiva y enfocada. Al final tenemos que entender que nosotros somos lo que vemos, oímos y experimentamos, ¿ok?, la mayor parte del tiempo. Entonces, si somos lo que vemos, oímos y experimentamos la mayor parte del tiempo, esto significa que nosotros tenemos que estar, como te digo, en ese estado de gratitud constante, reafirmando aquello que ya hemos dicho que queremos ser. Y lo damos por hecho, por adelantado, actuando y reafirmando con nuestros pensamientos, constantemente orando sin cesar, con nuestras palabras, escribiéndolo también, sintiéndolo, es una parte súper importante. Sentir es el secreto. ¿Por qué sentir es el secreto? Porque cuando tú sientes, estás reafirmando que tú ya eres, ¿ok? A través de ese sentimiento es que tú emites la vibración y es como cuando todo viene a ti, cuando tú atraes a través de esas frecuencias, de esas vibraciones que emitimos a través del sentimiento, ¿ok? Por eso es pensamiento, crea un sentimiento, crea una acción y esa acción crea un resultado, pero tienes que entender el poder de la gestación y que eso requiere de un tiempo de gestación, de un tiempo de materialización. Y ahí es donde la mayoría de las personas se rinden, abandonan o empiezan a quejarse y empiezan a ser desagradecidos con esa imagen mental que ellos querían. Por eso no tienen los resultados que quieren, ¿no? Entonces, entendamos el poder que juega, el poder de la gratitud en nuestras vidas y, como te he dicho antes, la ley del mentalismo te dice que nosotros somos, como te estaba diciendo, lo que pensamos la mayor parte del tiempo. El universo es mental y lo que tú piensas se manifiesta. Entonces, cuando entiendes que el universo es mental y lo que tú piensas se manifiesta,
¿Qué voy a hacer? Voy a estar constantemente pensando y agradeciendo aquello que yo ya quiero ser. Como te digo, con pensamiento, con palabras, con sentimientos y con acciones. Tienen que estar todas alineadas, todas en coherencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, no vas a estar creando. El proceso de creación, pensamiento, palabra y acción, y juntas esa emoción, ese sentimiento también. Entonces estás vibrando y estás atrayendo a tu vida, ¿ok? Porque nosotros atraemos, nosotros no perseguimos, nosotros atraemos a nuestra vida a través de nuestras vibraciones, y las vibraciones parten del pensamiento que emite esa emoción, ese sentimiento, y luego eso nos hace y nos impulsa que nosotros tomemos una acción, y a través de esa acción es como nosotros atraemos. Pero es muy importante que accionemos desde la intención correcta, desde ese estado de gratitud, no desde un estado de carencia. Si tú empiezas a pensar que quieres algo, un deseo, ¿ok? Y empiezas a vibrar desde ese estado de carencia, lo que vas a hacer es vibrar en un estado de no tener aquello que tú deseas. Entonces, ¿qué vas a traer a ti? Vas a traer circunstancias, personas que reafirmen constantemente eso que tú eres. Por eso es tan importante la palabra, quiero que entiendas lo que es la palabra sentir. Sentir es el secreto. Sentir es una manifestación y una expresión de lo que tú eres, de tu ser. Entonces, cuando entiendes que sentir es una manifestación y una expresión de aquello que tú eres, ¿ok? Si tú eres escasez, ¿qué vas a traer a tu vida? Escasez. Por eso no tenemos que perseguir ni ir tras las cosas, simplemente tenemos que vibrar desde un estado de gratitud, ¿ok? Y sé que muchas veces es complicado, pero ahí es donde juega un papel fundamental, un proceso, tener un plan de desarrollo personal diario, ¿ok? Levantarte cada mañana y trabajar más fuerte en ti, ¿ok? En tu mentalidad, en tu mindset, en tu entorno, en tus hábitos, que en tu trabajo, que en tu empleo, y que solo trabajar en las acciones, ¿ok? La intención desde la que haces las cosas, la intención desde la que pides, tiene que ser una intención, como te digo, de ya tener aquello que deseas. Y muchas veces es complicado porque las circunstancias, lo que tú estás viendo, lo que estás viendo en tu realidad, tus ojos físicos, ¿ok? No te dejan ver más allá. Entonces tú simplemente no te crees capaz, ¿ok? De que haciendo estas acciones que yo te estoy diciendo, siendo, ¿ok? Y expresándote de esta determinada forma, tú vayas a obtener eso que tú quieres ser, hacer o tener. Y como no lo crees, nunca lo vas a crear. Para crear, tú primero tienes que creer. Todo lo que la mente del hombre sea capaz de concebir y creer, va a ser capaz de crear. Tú primero tienes que creerlo en tu mente, ¿ok? Por eso te digo que todo empieza por esa imagen mental, con ese fin en mente, con ese pensamiento. Y desde ahí, ¿ok? Nosotros vibramos desde ese ser, sentimos y expresamos y manifestamos, ¿ok? Al universo, como te digo, aquello que queremos ser, hacer o tener, a través de la gratitud. Entonces empieza a ser más agradecido. Y como te digo, no solo seas agradecido con pensamientos y palabras, sino con acciones. Si tú, por ejemplo, quieres tener un cuerpo, ¿ok? 10, un cuerpo con el que tú te sientas cómodo, un cuerpo saludable, ¿qué vas a hacer? Tú vas a reafirmar cada día que eres salud, como entrenando, comiendo sano, ¿ok? Y rodeándote de un entorno que sea propicio, que sea saludable para ti. ¿Por qué? Porque tú eres salud. Aunque en este momento no lo seas, aunque en este momento no te encuentres en el mejor estado de salud, tú tienes que actuar desde ese estado mental que tú quieres, aunque aún no lo seas. Si tú, por ejemplo, pesas 100 kilos, estás obeso, estás gordo y quieres adelgazar y pesar 70 kilos, quieres estar en forma y sentirte mejor contigo mismo, tú vas a tener que empezar a pensar, sentir y actuar como esa persona de 70 kilos. ¿Para qué? Para que lo puedas ser. Si tú no actúas, ¿ok? Y tomas acciones todos los días reafirmando esa imagen mental de esa persona de 70 kilos que tú quieres ser, nunca lo vas a ser. Y es lo que quiero que entiendas. Y así es con el dinero, ¿ok? En las 3 áreas maestras, ¿ok? En el área de la salud, en el área de las relaciones, del amor o en el área del dinero, ¿ok? Entonces tenemos que ya vernos, sentir y actuar como esa persona que nosotros queremos ser. Por eso es tan importante y juega un papel tan fundamental el agradecimiento, la gratitud. La gratitud es lo que te va a abrir ese canal a la fuente, ¿ok? Ahí, en esa fuente, cuando tú eres agradecido, ¿ok? Abres ese canal, abres esa autopista,
¿ok? Como te decía, hacia esa quinta dimensión, y ahí es donde tú pones ese pensamiento. Y ese pensamiento automáticamente va a mover una serie de cosas, una serie de circunstancias, una serie de personas, va a traerlas hacia ti para que eso que tú has pensado y esa imagen mental que tú has puesto en tu mente se manifieste. Pero para eso tú primero tienes que creer, ¿ok? ¿Para qué? Para poder crear. Así que nada, familia, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que hayas entendido realmente el poder del agradecimiento y, como te decía antes, no solo seas agradecido con las cosas buenas. Va a haber muchas cosas, muchas circunstancias, muchos momentos, muchos efectos que no te van a gustar realmente. ¿Por qué? Porque no son los más bonitos o los más propicios o los que tú quieres que más te van a ayudar a realmente manifestar y expresar esa cosa que tú quieres ser, hacer o tener, ¿ok? Pero créeme que si están ahí y estás experimentándola, tienes que realmente sentirlas, ¿ok? Tienes que trascender esas cosas que en este momento no te gustan. ¿Para qué? Para que te puedas convertir en esa persona que tú has pedido ser. Si tú quieres, por ejemplo, tener un emprendimiento o vivir de tu pasión, seguramente a lo mejor mañana te tiren de tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás poniendo en tu mente que tú quieres emprender, que tú quieres un trabajo diferente, o que quieres ganar más dinero, o que quieres experimentar cosas diferentes, teniendo relaciones diferentes en el área del trabajo, en el área de los negocios, ¿ok? Estás poniendo eso en tu mente. Entonces puede que una de las cosas que te pase sea que te echen del trabajo. Entonces tienes que agradecer ese tipo de cosas y darte cuenta de que todo eso lo has creado tú a través de tus pensamientos, de tus sentimientos e inconscientemente de tus acciones. Entonces, cuando entiendes que una vez ponemos ese pensamiento repetidamente, día tras día y con alto impacto emocional en nuestra mente subconsciente, en nuestra tierra, ¿ok? Eso se va a manifestar. Tú, cuando plantas algo en tu mente subconsciente, en tu tierra, tu mente no distingue si es bueno o es malo, simplemente entiende que lo que tú has plantado lo va a hacer crecer si tú lo alimentas día a día. Si yo planto en mi jardín ahí fuera una palmera y cada día la riego y cada día la alimento, esa palmera va a crecer. La tierra no entiende si esa palmera es buena o es mala para mí. Entonces, lo que tú plantes, los pensamientos que tú plantes día tras día en tu tierra, en tu mente subconsciente, ella no entiende si son buenos o son malos. Para eso tienes tu mente consciente, para eso tienes la razón, para aplicar y entender y dejar solo pasar y que crezca en tu mente subconsciente, ¿ok? En esa tierra fértil, aquello que tú quieres ser, aquello que tú quieres hacer o aquello que tú quieres tener. Así que nada, familia, recordad seguirme en mi Instagram, Óscar López Momentum, donde te comparto mi día a día, todas las reflexiones, todo lo que me ha ayudado, me ha ayudado a realmente construir esta persona que soy hoy en día, a experimentar y vivir la vida que siempre soñé y a poder realmente compartir mi pasión, mi propósito, que es el desarrollo personal, el despertar de conciencia y realmente todo aquello que me ha ayudado, como te digo, a despertar, a darme cuenta de quién soy, a crear quién quiero ser. Y aquí abajo te dejo una newsletter totalmente gratuita donde cada día y cada semana te comparto, como te digo, pues todos esos pensamientos y todas esas herramientas que más me han ayudado. Así que recuerda suscribirte, recuerda darle like y dejar un comentario si realmente te están aportando valor y si estás entendiendo todo esto, ¿no? Todo este crecimiento personal y todo este despertar de conciencia que a mí tanto me ha ayudado y espero que realmente te esté ayudando a ti. Así que nos vemos en siguientes vídeos. Let's go.